Hola, ¿qué tal? Súper bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es John Freddy Puentes y hoy vamos a aprender algo nuevo de la librería SpanLP y en este caso se trata del preprocesamiento y la limpieza de datos. El preprocesamiento y la limpieza de datos es una fase por la que debemos pasar siempre que queramos trabajar datos después de coleccionarlos. Y aquí es bien importante tener en cuenta que los datos siempre van a tener algo que limpiarles o van a encontrarse en una forma que no es uniforme, no van a tener una sola forma, van a tener iconos, van a tener símbolos, signos de puntuación, palabras incompletas o reducidas, entre otras cosas. Vamos a iniciar una pequeña serie a continuación de esta librería, ya muy enfocada al preprocesamiento de los datos y algunas estrategias que nos brinda la librería. Para ello, vamos a empezar de la forma más básica posible, pasando a minúsculas o mayúsculas unos textos. En este punto quiero que piensen lo sencillo que es, por lo menos con Python, pasar a minúsculas o mayúsculas un texto, simplemente haciendo uso de los métodos toUpper o toLower. En este caso vamos a hacer el ejemplo usando la librería, que naturalmente está escrita en Python en este momento. Sin embargo, lo que quiero explicarles es primero cómo podemos hacer uso de las diferentes estrategias de limpieza de preprocesamiento con la librería, para más adelante aplicar diferentes estrategias en paralelo hacia los datos. Entonces vamos a arrancar de una forma muy sencilla, pero vamos a ir profundizando a medida que vamos avanzando. Como les decía, vamos a tener unos datos de ejemplo muy sencillos y vamos a pasarlos a minúsculas o mayúsculas, es decir, ponerlos de forma uniforme, valga la redundancia, para ir mirando cómo sería la limpieza. Lo importante es entender que podemos aplicar diferentes estrategias en paralelo y no preocuparnos por los métodos que hay que llamar, entre otras cosas. Entonces, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es importar lo que vamos a necesitar, en este caso el módulo preprocessing o la clase preprocessing, que es la que nos va a permitir preprocesar los datos. Es la que va a encapsular las diferentes estrategias de limpieza. Para ello vamos a hacer from SpanLP, que es la librería principal, y dentro de SpanLP vamos a encontrar un paquete que es domain. En este caso llamamos dominio a aquellas estrategias o datos, constantes, enumeraciones que hacen parte de la librería SpanLP, pero que tal vez no hacen parte de lógica de negocio implementada por el desarrollador. Es parte del dominio de la librería. En este caso vamos a encontrar el paquete strategies. En este caso strategies hace parte del dominio. Y dentro de strategies, pues vamos a importar la clase preprocessing, que es la que nos va a permitir hacer diferentes preprocesamientos con diferentes estrategias, con diferentes combinaciones. Vamos a correrla para probar. En este caso hay un error, creo que me falta una S por aquí. Y listo, vemos que importó bien. En este momento hemos importado preprocessing. Podemos apoyarnos del método help de Python para mirar cómo está estructurada la clase. Listo. En este caso vemos que en efecto tiene algunas estrategias, tiene algunos parámetros, por ejemplo en el constructor que vienen siendo los datos, que también recibe una lista de strategies o de estrategias de limpieza, que son instancias de otra clase que se llama Clean Data Strategy, entre otras cosas. Y también vemos que tiene un método, en este caso el init, que viene siendo también el constructor y el clean. Listo. No nos vamos a preocupar por estas cosas de momento. Lo importante es saber que hemos importado bien y que nos va a facilitar la vida para limpiar los datos. Otro módulo que vamos a necesitar en este caso concreto para resolver este problema es el módulo o la estrategia text to lower. Listo. Que es la estrategia que va a pasar texto a minúscula. Listo. Una vez importado, vamos a darnos cuenta de que tenemos 4 formas distintas de hacer la implementación y ya va a estar
dependiendo pues de su gusto, la forma en que entienda más el código o que sea más claro o que tenga menos líneas o más líneas, como gusten. Bien, la forma número 1 es primero crear, por ejemplo, una lista, que en este caso vamos a llamar strategies, y esta lista lo que va a tener es la estrategia que voy a aplicar. En este caso, como decíamos, esta es la estrategia que yo quiero aplicar de momento. Y le vamos a pasar una instancia de esa clase, o sea, de la clase text2lower. Listo. Una vez definida la estrategia que yo quiero aplicar, vamos a crear un ejemplito de datos, un simple string, que en este caso voy a ponerle en mayúscula para probar. En este caso vamos a decir, por ejemplo, hola, soy mayúscula, pero estaré en minúscula, por ejemplo. Listo. Una vez definimos nuestros datos, vamos a crear una variable que se va a llamar result, por ejemplo, resultado, en la que vamos a almacenar el resultado del preprocesamiento. En este caso vamos a llamar a preprocessing para poder crear la instancia del preprocesamiento. Decíamos que como constructor o en el constructor esta clase recibe una data, que en este caso también llamamos data. Listo, no hay problema, lo ponemos ahí. Y también veíamos que recibe una lista de estrategias, que en este caso el campo se va a llamar o se llama strategies. Listo, clean strategies. Y decíamos que es una lista de estrategias. Fíjense que acá tenemos esa lista de estrategias. Bien, pues simplemente le enviamos ese parámetro. Es decir, acá definimos los datos que finalmente son los parámetros que le voy a pasar a la clase preprocessing. Listo, chévere. Ahora también veíamos que la clase preprocessing tiene un método que se llama clean. Entonces, la primera forma nos invita a hacerlo de esta manera. Invocamos al método clean de una vez. Bien. Y luego lo que vamos a hacer es pues imprimir el resultado para mirar si nos funcionó. Aparentemente todo está bien. Y lo que está acá, lo que estamos viendo es que en efecto la estrategia que le hemos pasado se ha aplicado. Es decir, ha tomado la data que está en mayúscula y la ha convertido en minúscula. Aquí en este momento cualquiera dirá, bueno, pues fácil, John, lo que yo hubiera hecho es data.lower, que es el método de Python, y obtengo el mismo resultado. Sí, es muy cierto y lo hubieran podido hacer así. Pero, ¿qué pasa cuando queremos aplicar diferentes estrategias para limpiar los datos? En este caso, lo que les ofrece la librería es simplemente agregar aquí tantas estrategias como quieran, sin modificar el código, sin agregar más líneas, sin agregar más complejidad a su resultado. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es extender la funcionalidad sin extender la cantidad de código, sin extender su tiempo de trabajo, sin extender la complejidad o la habilidad de que su código sea más legible. Eso es lo que ofrece en este momento, además de aplicar estrategias en paralelo para limpiar sus datos. Entonces, veamos las ventajas. Veamos la forma número 2 de hacer esto mismo, de obtener ese mismo resultado. Entonces, la siguiente forma también tiene o va a necesitar unas estrategias, que en este caso nos estamos enfocando en la de text2lower. Va a necesitar estas estrategias, la definimos, también una data, la definimos también. Sin embargo, aquí es donde cambia un poquito. Vamos a definir también una variable result. Y acá vamos a llamar a la clase preprocessing normal. Sin embargo, no le vamos a enviar nada en el constructor como si lo hacemos acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Básicamente que vamos a llamar al método clean directamente. Y el método clean va a ser el encargado, ahora sí, de recibir los datos, que en este caso también él va a recibir data y también las estrategias. Esta es la siguiente forma, que también es muy posible de hacer, la que les guste más o la que entiendan mejor. Y finalmente pues vamos a imprimir el resultado de la misma forma que hicimos en la celda anterior. Bien, y ahora nos damos cuenta que obtenemos exactamente el mismo resultado.
Listo, nada sorprendente, simplemente formas diferentes como siempre en programación que existen pues de hacer las cosas y obtener los mismos resultados. Hay que pensar un poco que en este caso no cambia nada internamente a nivel de implementación o de algoritmos, simplemente es como de lectura del código. Vemos que acá pasamos los datos en el constructor, acá los pasamos es al método clean. Perfecto. Hay una tercera forma de hacer esto también. Y es, nuevamente, definimos las estrategias y los datos. Chévere. Y lo que cambia nuevamente también es la forma en que vamos a preprocesar aquí. Si usted lo entiende mejor de una forma o de otra, está súper bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una instancia de un objeto que se va a llamar preprocessor, por ejemplo. Creo que sería algo así. Sí. Y ese objeto lo que vamos a hacer es pues definir básicamente este mismo que tenemos acá. Y lo que estamos diciendo acá es, señor preprocesador, usted va a hacer una instancia de la clase preprocessing que va a tener esta data y estas estrategias de limpieza. Listo. Hasta ahí tenemos el objeto. No estamos haciendo nada. Pero lo que sí vamos a hacer es llamar al método clean después de instanciar el preprocesador. Y con el objeto preprocessor, lo que vamos a hacer es llamar al método clean. De esta forma, ya estaríamos obteniendo el mismo resultado que antes y simplemente lo vamos a imprimir. Entonces, lo que vemos que cambia es cómo es que se almacenan los objetos o cómo llamamos a los métodos de limpieza. Si lo corremos, naturalmente tenemos el resultado que esperábamos. Vamos a tener que ha limpiado los datos, en este caso aplicando esta estrategia, de la misma forma. Llegamos al mismo resultado de diferentes formas. Hay una cuarta forma todavía, que es un poco más simple o más directa, que dependiendo de sus gustos, nuevamente, pues lo pueden aplicar. En este caso es decirle, ¿sabe qué? Yo voy a almacenar el resultado. Listo. Voy a llamar a la clase preprocessing. Voy a copiar y pegar aquí. Preprocessing. Y acá en data, pues nada, le voy a pasar los datos directo, prácticamente quemados. O bueno, si lo tienen una variable, pues también le pasarían el nombre de la variable. Listo. Y acá en la estrategia, pues vamos a pasar directamente la lista de estrategias, que en este caso simple tenemos solamente una. Y la pegamos ahí. Y claro, vamos a llamar al método clean. Listo. En una sola línea hacemos todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Y ahora, pues básicamente nos falta imprimir el resultado para comprobar que llegamos a al mismo lugar. Pero en este momento en una sola línea. Claro, esto por lo general no va a pasar en un ambiente real, pero aquí normalmente pasarían un string o una variable para que procese el dato. Y de esta forma hemos visto cómo podemos llegar al mismo resultado de 4 formas. También vemos cómo es posible pasar diferentes estrategias a la clase preprocessing en paralelo. Ahora, en este momento solo hemos pasado una estrategia, porque en la lista solamente está text to lower. ¿Qué pasa si es que quiero pasar a mayúscula en este caso? Entonces, imaginemos un momento que ahora queremos pasar esto otra vez a mayúscula. Pues inicialmente pensaríamos en poner aquí, por ejemplo, to upper o upper. Sin embargo, vamos a probarlo, agregando aquí la estrategia que nos hace falta. Antes de eso, vamos a llamarla, que en este caso sería text en mayúscula to upper, y vamos a pasarla como estrategia a la lista de estrategias. El resultado esperado, como ustedes suponen bien, es que el algoritmo lo que va a hacer es pasar esto a minúscula, porque acá la estrategia lo dice, páselo a minúscula, y luego ese resultado también lo va a pasar a mayúscula. Es decir, no vamos a ver diferencia entre la salida a este result y entre los datos que entraron anteriormente. Entonces importamos y corremos esta. Vamos a ver. Y como no lo predecimos, aquí vemos que no hizo nada prácticamente, porque nosotros le estamos diciendo que lo pase a mayúscula otra vez. El texto ya estaba en mayúscula, lo pasó a minúscula y luego a mayúscula. Pues bien, hemos comprobado entonces que funciona diferentes estrategias
en paralelo, que se le pueden enviar tantas estrategias como queramos. Voy a pegarlo en todas la lista de estrategias para que lo veamos. Y simplemente vamos a correr acá nuevamente. Como es de suponerse, me retornó el resultado en mayúscula. Y acá también. Y acá también. Bien, esta es la extensibilidad o la escalabilidad de su código que pueden hacer. Para no usar o no escalar su código agregando funciones, agregando líneas o acordándose de cosas que no deberían. Simplemente de esta forma se acuerdan de la estrategia, la agregan y listo, ya escalaron su código para que haga nuevas cosas. También, ya para finalizar y concluir, pueden usar diferentes formas de llamar a la clase preprocessing, enviándole los datos al constructor o enviándoselos al método clean o almacenando el preprocesador, entre otras. Más adelante vamos a ver cómo podemos combinar otras estrategias también, pero ya de comparación de textos, de similitud de textos, para que las comparaciones a nivel de data también se hagan de forma diferente. Porque, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si es que yo escribo, por ejemplo, así. Este texto también lo vamos a limpiar. O con emoticones. También no vamos a necesitar emoticones. También lo vamos a limpiar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido, les haya gustado y lo utilicen cuando necesiten utilizar diferentes estrategias en sus datos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.